Gloria a Dios. Bueno, toda esta semana hemos venido desarrollando un tema sobre la salvación, cómo conseguir la salvación, si la salvación se puede perder, si la salvación se puede ganar, qué obras debemos hacer para ser salvos, si tenemos que hacer obra o no tenemos que hacer obra. Hablamos sobre la presencia del Señor, el conocimiento previo que el Señor tiene de cada uno de nosotros, que el Señor conoce quiénes son los que van a ser salvos. Hoy vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la salvación, que es conociendo el corazón del hombre. Vamos a ver cómo Dios nos ve a nosotros, porque el Señor quiere bendecirnos en todo momento y el Señor es pronto a ayudarnos en todo momento, pero Él quiere algo importante de nosotros, que le demos nuestro corazón. Lo único que nos pide Dios a nosotros es nuestro corazón. Es más, la Biblia nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué el corazón nos lo pide Dios? Porque el corazón emana los malos sentimientos, entonces Él quiere que se lo entreguemos. Y corazón no es esos órganos que palpita y que el que hace circular la sangre, que sirve de motor para la sangre. No, el corazón desde el punto de vista bíblico se refiere a la forma de pensar, los sentimientos, los pensamientos del hombre. Y eso es lo que el Señor quiere que se lo entreguemos. No sin antes comenzar diciendo que el pecado no son las obras de la carne, el pecado es apartarse de Dios. Cuando una persona está apartada de Dios, pues hace obras de la carne. Pero las obras de la carne en sí no son pecados, son consecuencias del pecado. El mayor pecado que puede tener una persona es vivir apartado de Dios, ir por el camino de la mentira. Y cuando vamos por el camino de la mentira es ir bajo nuestro propio criterio, porque por eso Jesucristo dice que yo soy la verdad, dice Él. Porque la verdad va en contraposición a la mentira que nosotros conocemos, que son ¿qué? Nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones, el yo creo, a mí me parece que esto es así. Esas son mentiras que el hombre se ha creído y las ha vergado como verdad. Por eso cuando el Señor viene, nos tumba todo ese andamiaje teórico que nosotros teníamos, nuestros conceptos sobre la verdad, y presenta la verdad, pero la verdad de Dios, que es la más infalible y que es la que debe predominar en nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro guía, nuestro derrotero. Sin la palabra de Dios, predicamos palabra de hombre. Tenemos que predicar y enseñar lo que dice la palabra. Me acompañen, por favor, en Proverbios, capítulo 14, verso 12. Esa es nuestra guía. Y este va a ser el verso guía que vamos a desarrollar en toda esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Proverbios, capítulo 14, verso 12. La enseñanza hoy se titula Conociendo el corazón del hombre. Proverbios capítulo 14, verso 12. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, hacemos nosotros muchas cosas que nos parecen correctas ante nuestros ojos, pero es camino de muerte. ¿Por qué es camino de muerte? Porque no está en consonancia o corresponden a la verdad que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y el Señor lo que quiere es que todos sean salvos. Todo. Él no quiere que nadie se pierda. Él nos ama a todos. ¿Verdad? No hay ninguna cosa que usted haga que Dios lo deje de amar. ¿Por qué? Porque si usted hiciera algo que Dios lo dejara de amar, dejara de Dios de ser amor. Dios es amor. Y Él quiere que todos seamos salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer por el cual Dios nos deje de amar. Dios siempre nos amará, no importando lo que nosotros hagamos. Si nos portamos bien, nos portamos mal, Él nos sigue amando. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere, amarnos en todo momento y que nosotros hagamos lo que dice su palabra. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, no se refiere a ese órgano muscular que bombea la sangre, que circula y que nos mantiene con vida. No, habla desde el punto de vista espiritual, que son los sentimientos que una persona tiene, cómo piensa la persona, cómo actúa, porque los pensamientos inducen ¿qué? Al comportamiento. Usted no cambia su comportamiento si primero no cambia su forma de pensar. Por eso cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, es, dame, hijo mío, tus pensamientos. No piense como pensabas tú, piensa como yo mando. Y en los pensamientos, ¿qué habitan los pensamientos? Habitan las pasiones y deseos. El hombre se mueve, nos movemos mucho por pasiones y deseos. Hay pasiones que son buenas, pero hay pasiones que son malas. Hay deseos que son buenos y hay deseos que son malos. Entonces la Biblia es la que nos enseña cuáles son buenos y cuáles son malos. Ya no nos movemos, si conocemos la palabra, ya no nos movemos por nuestras pasiones y deseos, sino que actuamos y conforme a la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto del corazón, Jeremías capítulo 17, verso 9. ¿Qué es el corazón desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico? O cómo ve al hombre de acuerdo al corazón. Jeremías capítulo 17, verso 9. Amén.
Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Imagínense usted, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, que Dios conoce nuestro camino. Antes de que naciéramos, Él sabe qué vamos a hacer nosotros. Esta reunión ya la tenía planeada desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía que iba a suceder. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Nos conocía desde antes de que fuéramos engendrados. Entonces por eso dice, yo que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el estado natural de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, sus pensamientos son engañosos y son perversos. ¿Qué quiere decir que es engañoso? Que son mentirosos. Y la mentira nos va a llevar a la muerte. Primero la muerte espiritual. En la muerte espiritual el hombre anda aquí de sosiego, anda que no entiende lo que está sucediendo y no encuentra a quién buscar que lo ayude. Eso se llama el infierno aquí mismo en la tierra, cuando estamos apartados de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, cuando empezamos a caminar conforme a los mandatos de Dios, empezamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. ¿Nuestro bien qué es? La salvación del alma. Dios, sabemos que Dios sigue haciendo milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los mismos milagros que hacía antes los sigue haciendo hoy. De tal suerte que no podemos dudar de ese Dios milagroso el que nosotros tenemos, el que servimos. Él sigue haciendo milagros. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que los milagros dependen de su misericordia, no de lo que nosotros hagamos. No depende de que yo ore, de que yo ayune, y eso es bueno hacerlo, no estoy diciendo que no lo haga, hágalo, sí es bueno hacerlo, pero de eso no dependen los milagros de Dios, dependen de su misericordia, dependen del propósito de Dios en nuestra vida. Ve, hay muchas personas que no ven los milagros de Dios a través de una enfermedad, y a través de una enfermedad, una calamidad económica, es Dios moviéndose para nuestro bien, porque lo que el Señor quiere al final es que seamos salvos. No que seamos ricos. Él sí nos puede prosperar y Él nos puede sanar, obviamente. Él es Dios y Él hace las cosas a su manera. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues no lo hay, no hay nada imposible para Dios. Él puede hacer todas las cosas. Pero lo que Él quiere hacer en nosotros es redimirnos nuestra vana manera de vivir, que cambiemos nuestra forma de actuar para que podamos ser salvos. Y ser salvos significa entender los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, y que todo lo que nos suceda siempre es para nuestro bien. Entonces el corazón del hombre desde su naturaleza, desde su inicio, es mentiroso, es engañoso y es perverso. ¿Qué significa que es perverso? Que es malo. Nosotros tenemos inclinación natural hacia el mal. Y otra característica que tiene el hombre, que por ser engañoso, por ser perverso, está condenado. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, todas las personas hemos pecado y estamos destituidos del reino de los cielos. Pero la dádiva de Dios es darnos vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, mire tres características que tiene la condición espiritual del hombre, que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón. Tiene un corazón engañoso, perverso, y él está condenado al infierno. El infierno aquí mismo en la tierra, y después cuando entregamos a nuestro espíritu al Creador, su alma va a estar en el infierno. Eso son las tres características del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Pero mire algo particular, que estas tres características las cumple también Satanás. Satanás es engañoso, perverso y está condenado. ¿Amén o amén? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón es igualito a Satanás, es igual. Por eso la Biblia lo llama hijo de Satanás, porque es mentiroso, es perverso y está condenado. Y no sabemos hacer más nada sino lo de nuestro padre, o el padre que es Satanás, que es padre de mentira. Cuando la persona no conoce a Cristo, su padre es Satanás. Y es más, nuestro Señor Jesucristo le decía a las personas inconversas, hijos del diablo. Porque se identifican con el diablo. Tienen un corazón engañoso, perverso y condenado. Están condenados. Entonces tenemos que hacer buenas obras que nos llevan de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que es lo más importante. Entonces, la persona que tiene ese pensamiento engañoso, perverso y condenado se identifica con Satanás. Está relacionado íntimamente con Satanás, porque Satanás es mentiroso, es padre de la mentira. Miremos lo que nos dice al respecto Juan 8:44, perdón. Juan capítulo 8, verso 44. Jesucristo está señalando aquí las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no obedecen a Dios, son hijos de Satanás. Aunque la falsa doctrina, la falsa religión dice, no, todos somos hijos de Dios. Falso, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son hechos hijos de Dios constituidos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el unigénito, el único hijo de Dios es Jesucristo.
Nosotros nos hacemos hijos por adopción. Juan 8, verso 44. Aquí se está refiriendo Jesucristo a los fariseos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No se pasará igual a las personas que no tienen a Cristo en su corazón? Todo lo que hablan es mentira. Todo lo que hablan es perverso. Y esa perversidad y esa mentira en la que viven nos va a llevar a ¿qué? A estar condenados. Igualito que Satanás. Amén, amén. Entonces por eso tenemos que estar apercibidos de no ser como Satanás. Tenemos que vivir con un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, que es lo más importante. Sabemos que Satanás es mentiroso, ¿verdad? Mentiroso y padre de la mentira. También es perverso. ¿Qué significa perverso? Que es malo, que es tentador. Siempre nos va a atacar a inducirnos a pensar mal de la gente. Vea, cuando le vengan pensamientos malos de una persona, rechaza esos pensamientos. Siempre piense bien de la gente. Porque usted le está haciendo caso ¿a quién? Al padre de la mentira, Satanás, que quiere hablar mal de la gente, perverso, es tentador, induce al mal. Lo mismo le sucedió a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Cuando había pasado 40 días de ayuno en el desierto, cuando vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz de estas piedras que se conviertan en pan, induciéndolo al mal. O sea, inducirlo a utilizar el poder de Dios para cosas que no son salvación del alma, como es el alimento físico del cuerpo. La palabra de Dios para darnos alimento espiritual, alimento para que crezcamos más a la altura del varón perfecto. Entonces, Satanás es el tentador y nos va a tentar en todo momento, nos va a inducir a que pensemos mal de la gente, a que pensemos mal de todas las personas, de nuestros hermanos. Y también sabemos que Satanás está condenado. Ya no se puede orar por Satanás, ni mucho menos, ya está condenado. Mateo 25, 40 nos dice, Mateo capítulo 25, verso 40, dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero todas aquellas personas que se identifican con él, que tienen un corazón engañoso, un corazón perverso, pues también van para allá. Por eso Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, a salvarnos de la condenación, a darnos vida. Esa vida que solamente tenemos en Cristo cuando empezamos a obedecerlo. ¿Y qué es tener vida en abundancia? Muchas personas dirán, pero yo creo en Cristo y sin embargo estoy pasando por problemas, calamidades. Vea, cuando se habla de vida en abundancia se refiere a conocer la voluntad de Dios. Vea, todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Ese estado en el que usted está pasando ahora, en que estamos pasando todos, Dios lo está permitiendo para que empecemos a depender de Él. Que cuando levantemos nuestra mano sea para depender de Dios, no hay más nadie. Usted no depende de su padre, de su esposo, de su pariente, usted depende de Dios. Entonces cuando aprenda a depender de Dios, a suplicarle a Dios, a presentar sus problemas a Dios, empieza usted a identificarse como hijo de Dios. Amén. Entonces lo que el Señor quiere es eso, que aprendamos a depender de Él. Él presenta circunstancias que a veces nos aprietan, ya sea con salud, con dinero, con muchas circunstancias que nos pueden apretar en esta vez. Pero esas circunstancias nos llevan a depender de Dios, a que sepamos que Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador, el único al cual podemos recurrir, que nunca nos va a fallar, que aprendamos a confiar en Dios. Todas las personas nos pueden fallar, yo les puedo fallar, cualquier persona, su padre, su familiar les puede fallar. El único que no nos falla es Jesucristo. Siempre Él está pendiente de nosotros en todo momento. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para cambiar esa condición en la que estamos? Que tener ese corazón engañoso, perverso y condenado. ¿Cómo hacemos para salir de esa condición calamitosa en la que nos encontramos? La solución es empezar a dominar nuestras pasiones y deseos. Básicamente eso. Porque nosotros nos vemos con pasiones y deseos, las cuales nos inducen a hacer cosas malas. Nos apasionamos con algo para conseguir dinero, para conseguir la salud y empezamos a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero para cambiar nuestras pasiones, o empezar a cambiar cómo nos presentamos ante las pasiones y deseos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Amén o amén. Dios nos ha dado un tiempo de refrigerio. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, aquí da la solución la palabra de Dios. Hechos 3:19 nos presenta una solución en poquitas palabras, pero que es muy profunda esa enseñanza. Hechos 13:19.
¿Cómo dominamos nosotros nuestras pasiones y deseos? Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertidos, porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es conversión. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida. Cuando le abrimos nuestro corazón, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar. Y eso lo hace el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero la conversión depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ajustar nuestro comportamiento a la luz de la palabra, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces, sigamos leyendo el versículo que dice, así que arrepentidos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vea, si usted se arrepiente y usted se convierte, van a venir tiempos de refrigerio. Quiere decir que usted va a salir de ese estado de postración en que actualmente se encuentra, porque ha cambiado su manera de pensar y su manera de actuar. Viene el tiempo de refrigerio. Y acuérdense que Dios no miente. Esto es una promesa del Señor. Que si nosotros somos arrepentidos y convertidos, va a venir tiempos de refrigerio a nuestra vida. Una promesa que se cumple. Y acuérdense que las promesas de Dios son siempre sí y sí. Él no pone una promesa para no cumplirla. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni mucho menos. Esa es una promesa. Arrepiéntase y conviértase y va a venir tiempo de refrigerio. ¿Qué es el tiempo de refrigerio? Ese tiempo que todos estamos esperando. Ese tiempo que vamos a estar en paz. No solamente con los hombres, sino primeramente con Dios. Cuando estamos en paz con Dios y en paz con los hombres, ese es el tiempo de refrigerio que el Señor quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender que las obras del hombre están fundadas en las ideas que tiene en su corazón, en su manera de pensar. Todas las obras nuestras se fundamentan en la manera de pensar. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Vea, la lucha espiritual está aquí en nuestra mente. En cambiar nuestra manera de pensar, empezamos nosotros a caminar en esos tiempos de refrigerio, a tener esperanza de tiempo de refrigerio. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra forma de pensar, hay posibilidades de que cambiemos nuestra forma de actuar, y eso ya no depende del Espíritu Santo, depende de nosotros. Hay muchas personas que dicen, Señor, cámbiame. El Señor nunca te va a cambiar, porque Él nos ha dado libre albedrío. Él nos cambia, pero nada más nuestra manera de pensar, pero nuestra forma de actuar depende de nosotros. Nosotros somos los que decidimos qué hacer y qué no hacer. Él nos da simplemente su palabra. Él simplemente te dice, ahí está mi palabra, obedécela, síguela. Él es un camino. Jesucristo se presentó como el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el camino? Porque Él se nos presenta como un camino y nos lo muestra. Y nos guía por dónde debemos seguir. Pero de nosotros depende qué camino seguimos. Si seguimos el camino de Cristo o el camino que nosotros creemos que es bueno. El que creemos que es bueno, que a la final es malo. Todo lo que nosotros creemos que es bueno, si está apartado de la palabra de Dios, es malo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad es Él. Lo que se aparte de lo que enseñara Jesucristo es pura mentira. Entonces, el corazón del hombre está fundado en sus ideas. Y sabemos que el corazón del inconverso, o sea, el que no conoce a Cristo, tiene unas ideas orgullosas sobre sí mismo. O sea, piensa demasiado sobre sí mismo. Es orgulloso, es prepotente. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, o sea, el hombre inconverso. Y sobre las demás personas, ¿qué piensa una persona que es inconversa? Le gusta murmurar, hablar mal del otro. Amén. Eso hace todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Primero, se creen más que los demás. Y a las otras personas, de las otras personas empieza a murmurar, a criticarla, a señalarla, creerse más. Cuando una persona critica a otro, es porque se cree más que el otro. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Han oído esa frase? Muchas personas no se ponen en los zapatos de la persona. Es facilito. Mira, lo más fácil que hay en la vida es criticar. Lo más difícil es entender. Entonces, empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Esas obras de la carne nos llevan a estar en contienda, primero con nuestros hermanos y con Dios, porque si nosotros difamamos a un prójimo, difamamos a nuestro hermano, que también es hijo de Dios, Dios se molesta con nosotros, porque Él quiere que estemos en armonía. Vea, ningún padre va a estar contento porque un hijo hable del otro hijo, o estará contento. Una madre cuando ve que un hijo está hablando del otro hijo se pone mal, ¿verdad? Se resiente en su corazón. Él quiere que todos los hijos se traten bien, que hablen bien. Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere que todos nos tratemos bien, hablemos bien del uno del otro. Él se resiente cuando una persona habla mal del otro. Es una persona, ¿por qué? Porque es una persona murmuradora. ¿Qué es murmurar? Sacar los defectos de una persona por sus espaldas. Vea, si una persona tiene defectos, llámela y dígale, vea, te pasa esto y esto y esto, la palabra de Dios dice eso. Pero si usted lo dice a espaldas de esa persona, está murmurando,
no hace ningún efecto positivo sobre la otra persona. Cuando una persona ve un defecto en alguien, llámela y dígaselo de frente. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso ya no es murmurar, ya eso es una crítica constructiva que usted va a hacer hacia una persona. Entonces tenemos que llamar a la persona y decírselo, no difamarla, no murmurar. El Señor no le gustan las murmuraciones. A diferencia de una persona que tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué hace una persona que tiene a Cristo en su corazón? El pensamiento sobre sí mismo, a contrario del que no tiene a Cristo en su corazón, que es orgulloso. El que tiene a Cristo en su corazón es manso. Por eso Jesucristo decía, aprendan de mí que soy manso, ¿y qué? Y humilde. ¿Por qué? Porque la humildad, ¿qué significa la humildad? Es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. La humildad no quiere decir nada con pobreza. Es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Acuérdense, como si fueran, pero al final sabemos que nadie es superior a nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero en la medida que usted trata a una persona como si fuera superior, ¿cómo lo va a tratar usted? Con respeto, ¿verdad? También, porque usted la está respetando a esa persona. Pero desafortunadamente aquí las personas respetan nada más a los jefes, a los que están arriba. No, también tenemos que respetar al que está debajo. Por lo menos cuando uno llega a su casa y encuentra que está la persona que ha caído en desgracia y está recogiendo basura, está comiendo basura, lo primero que le dice es que, oye, cuidado, me vas a botar la basura, mira que me vas a derramar eso. Trátela con respeto. Usted le ha saludado un día a una persona esa que nosotros más llamamos basuriego. Decir, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Cambiemos nuestra forma de actuar con las personas que están debajo de nosotros. ¿Para qué? Para que esa persona también nos trate con respeto. Pero usted humilla a esa persona, cuando usted se descuida, rompe la bolsa, le hace más mal a usted. Entonces empecemos a tratar a esas personas que están debajo de nosotros, porque siempre habrá personas debajo de nosotros y arriba de nosotros, igual que nosotros. Pero nosotros tratamos bien a quién, al que está arriba de nosotros y al que está igual que nosotros. Invitamos a comer a los que están arriba, invitamos a comer al que está igual a nosotros, pero el que está debajo de nosotros, tenemos que tratarlo también bien, tenemos que tratarlo como si fuera superior. Eso es lo que se conoce como humildad. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Y cuando nosotros somos mansos y humildes, ¿qué va a pasar? Que vamos a dar fruto del Espíritu y estamos en paz, primero con Dios y con todos nuestros hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que andemos en paz con todas las personas. Y para andar en paz tenemos que ser mansos y humildes. Miremos lo que nos dice Mateo 11:29. Al respecto de ser manso y humilde. Mateo 11:29. Aquí nuestro Señor Jesucristo hablando. Nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto de que mi yugo es fácil y ligera mi carga? Usted ha visto los animales en el campo cuando hay dos bueyes que están arando la tierra, ¿verdad? Dos bueyes arando la tierra. Los dos bueyes llevan un yugo y él lleva un gancho en la parte de atrás que va surcando la tierra, ¿sí? Entonces igual pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor, es como si nosotros tuviéramos un yugo con Jesucristo, vamos los dos juntos. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo es el más fuerte de los dos que vamos ahí, ¿verdad? Él es el que nos está jalonando. Por eso dice, ligera es mi carga, porque toda la fuerza la está haciendo Él. Ligera es mi carga, y te está diciendo Jesucristo, o sea, haz mi obra, te está diciendo Jesús a través de su palabra. Pero para hacer la obra tenemos que ser mansos y humildes. Manso y humilde, eso es importante. Manso, que no seamos una persona prepotente, sino al contrario, que dejemos el orgullo atrás. El orgullo no sirve para nada, sino que simplemente para tener enemistades entre los hermanos, entre todas las personas. A eso nos lleva el orgullo. Pero cuando usted es manso, usted lo ofende, usted se queda callado, no responde, se queda tranquilo. Eso se llama ser mansedumbre. Que no es menso. El mundo lo llama menso. Bueno, Cristo lo llama manso. Vea, para ser manso hay que ser muy valiente. Porque es fácil responder una agresión con otra agresión, ¿verdad? Así yo no tenga la fuerza que el otro tiene, yo cojo un palo o lo que sea. Es fácil ser valiente, no valiente, ser violento. Pero difícil es ser manso. Quedarse callado ante una persona que usted sabe que le puede ganar en pelea. ¿Ah? Eso es ser manso, se necesita ser mucha mansedumbre. Y para ser manso se necesita ser valiente, frenar la lengua, frenar los impulsos. Hay que ser muy valiente para ser manso. Pero para ser orgulloso y prepotente, al contrario, eso es natural del hombre, ser orgulloso, creerse más que el otro. Es facilito, pero ser manso es difícil. Solamente con el poder y la autoridad de Dios podemos ser mansos. Frenar la lengua, eso es de valientes.
La persona mansa es una persona valiente, que no le da rienda suelta a su orgullo, a su ego. Hay que ser muy valiente para ser manso, a diferencia del mundo. Ah, tú eres manso porque eres cobarde. No, al contrario, hay que ser muy valiente para ser manso. Y ser humilde, humilde es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Aquí la gente no está acostumbrada a tratar a los demás como por encima del hombro, no. Tenemos que tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. La carne está llena de maldad. Pero muchos identifican la carne con el cuerpo. No, la carne, no, cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de cuerpo, está hablando de la maldad del hombre, la maldad que domina el corazón del hombre. La maldad tenemos que aborrecerla porque Dios aborrece a los malos, a los impíos, los aborrece, los mira desde lejos. Entonces, cuando venga un pensamiento malo dentro de nosotros, en la manera de actuar, tenemos que refrenarlo, aborrecer la manera contraria de nuestro actuar, que vaya, perdón y repito, que vaya contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, aborrecer todo lo que vaya contra la verdad. Eso es ser justo. Aborrecerla, pero no por apariencia, porque muchos aborrecen las cosas pero por apariencia para que los vean en público, pero por detrás hasta que le quieren recordar su progenitora. Eso es hipocresía. Tenemos que ser mansos de corazón realmente, reconocer que Dios es el que está actuando en nosotros, y si Dios está actuando con nosotros, todo es para nuestro bien. Esa persona que nos ha puesto Dios al lado o al frente o que nos está tratando mal, Dios lo ha puesto para probar nuestro corazón. Y de nosotros depende cómo actuemos. Actuar con valentía es actuar con mansedumbre, ser manso. Pero hay una persona que lo hace por hipocresía, ¿no? Simplemente se presenta como manso por hipócrita, pero por detrás están deseándole hasta la muerte de la otra persona. Ese es un falso arrepentimiento cuando nosotros empezamos a actuar por hipocresía. Tenemos que actuar todo por amor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por amor. Acuérdense que el amor es el vínculo perfecto, el vínculo que nos une primero con Dios y nos une con nuestros hermanos. Cuando no hay amor en lo que nosotros hacemos, si estamos alabando a Dios, pero estamos alabando por siempre porque se nos mueve el sentimiento, porque se nos levanta la carne y sentimos la piel de gallina y sentimos una emoción. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Usted alaba a Dios, así no sienta nada en su cuerpo, lo hace por amor a Dios, levanta sus manos, canta la alabanza, pero por amor a Dios, no por religiosidad. Entonces tenemos que amar. Y cuando usted ayuda a una persona por amor, eso es lo que el Señor quiere, que lo ayude por amor, no por hipocresía. A veces ayudamos a alguien por hipocresía, siendo hipócrita. Pero no, el Señor quiere que lo hagamos todo por amor. De lo contrario sería un falso arrepentimiento. Y con respecto a nuestro cuerpo, ¿qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Esta carne que tenemos aquí, el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo, tenemos que sustentarlo. Así como Cristo sustenta a la iglesia y la cuida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo es el que nos mueve a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos haciendo la obra de Cristo. Es como si Cristo estuviera aquí, somos el cuerpo de Cristo. O sea, cuidamos nuestro cuerpo y lo sustentamos como Cristo sustenta a la iglesia. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hacemos parte de la iglesia. La iglesia no son 4 paredes, todo un templo simplemente donde nos reunimos. Pero el verdadero templo somos nosotros mismos. Porque el Espíritu Santo, Dios de su Espíritu, que no habitará en templo hecho por manos humanas, sino en templo hecho por Él mismo, que somos nosotros. Nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre por manos del mismo Señor que nos creó. Al respecto, por favor, me acompañen en Efesios 5:29. Aquí nos dice cómo tenemos que sustentar, por qué tenemos que sustentar y cuidar nuestro cuerpo. Sustentar y cuidarlo. Es diferente a hacer las obras de la carne. Con nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo. Vean, cuando nosotros nos cuidamos, ¿qué significa cuidar el cuerpo? No hacer cosas que nos intoxiquen, tales como el alcoholismo, el tomar los tragos. Efesios 5, verso 29. El alcoholismo, el alcohol, vea, está contaminando su cuerpo, el cigarrillo está contaminando su cuerpo. Una persona que fuma, una persona que toma trago, es una persona que no se ama, no está cuidando su cuerpo. Una persona que anda en adulterio, fornicación, está dañando su propio cuerpo, y el Espíritu Santo no va a habitar en un cuerpo de una persona adúltera ni fornicaria. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, o sea, la carne tenemos que sustentarla, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Jesucristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos cuida a nosotros porque somos su cuerpo. Pero también nosotros tenemos que cuidar y sustentar nuestro propio cuerpo, porque en Él habita el Espíritu Santo de Dios, nada menos.
Por eso tenemos que cuidarlo. Por eso el verdadero cristiano no toma, no se emborracha, no fuma, porque todo eso está atacando su propio cuerpo, su propia condición. Tampoco entra en comer demasiado, en lo que se conoce que, ¿cómo es que se conoce que come demasiado? En gula, no entra en gula, porque eso le perjudica a su cuerpo. Come lo que le sirve a su cuerpo, no vive para comer, sino que come para vivir. Empieza a dominar su cuerpo, porque lo cuida y lo sustenta, así como Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Ahora, ¿qué pasa a un corazón sin Cristo? Vamos a reafirmar este punto para que se tengan en cuenta lo que pasa con una persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Y qué significa tener a Cristo en su corazón? No es simplemente levantar la mano y decir, te acepto en mi corazón, no. Tener a Cristo en su corazón es identificar a Cristo como su Señor y Salvador. Y Señor significa como su Dios, que le obedece, que siempre está en todo momento estudiando su palabra, trata de conocer, quiere conocer cada día más a su Señor, estudiando su palabra. Cuando nosotros estamos enamorados de Cristo, queremos conocerlo más y más, y la única forma de conocer a Cristo es a través de su palabra. Porque el que ama a Cristo quiere saber, conocerlo. Usted no puede amar a una persona si no la conoce. Para conocer a una persona, pues, para amar a una persona tenemos que conocerla, y la única forma de conocer a Cristo es a través de su palabra. Por favor, me acompaña en Gálatas 5:19. Aquí nos hace la palabra una radiografía de la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Gálatas 5:19. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, mire cómo actúa. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese usted que no dice que son pecados, son obras de la carne, o sea, consecuencia del pecado. Porque el mayor pecado que puede tener una persona es vivir a espaldas de Dios, quitar la mirada de Cristo. Entonces, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas emanan de un corazón que no tiene a Cristo. Practica todas estas cosas, fornicación, adulterio. Pero hay algo particular que usted ve aquí, habla de hechicería como obra de la carne. Estamos acostumbrados a entender que hechicería tiene que ver con obras de personas demoníacas o personas que están metidas en la brujería, ¿verdad? No, esa no es una hechicería que habla la palabra de Dios. ¿Qué es hechicería desde este punto de vista como obra de la carne? Vea, hechicería significa seducción. Significa también engaño. Hay muchas personas que andan engañando a las personas, a otras, ¿verdad? Con la misma palabra. Utilizan la palabra de Dios para engañar a otros, para que lo sigan a Él. Seducen al pueblo, seducen a las almas inconstantes. Tratan de persuadir a alguien para que haga lo que ellos quieren que haga. ¿Y cuál es lo que ellos quieren que haga? Que traigan todo su dinero para comprar los milagros de Dios, cuando Dios no vende sus milagros, ni mucho menos. Dios bendice al que Él quiera bendecir. Esas personas que utilizan la palabra de Dios para manipular a otros, están actuando bajo un concepto que se llama hechicería, que es de seducción o engaño. ¿Qué es un engaño? Cambiar la verdad por mentira o la mentira por verdad. Hay de aquellas personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A lo bueno hay que decirle bueno. ¿Y qué es lo único que es bueno? La palabra de Dios. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios es bueno. Lo que nosotros pensamos, apartado de la palabra, es malo. ¿Sí sabía usted eso? Porque viene de un corazón perverso y maligno, apartado de la palabra, apartado de la presencia del Espíritu Santo. Y por ser perverso y maligno, está condenado ya desde aquí de la tierra a vivir un suplicio aquí en la tierra y obviamente cuando entregue su alma al Creador. Son falsos profetas. Mira, los hechiceros realmente no son las brujas, son los falsos profetas y los falsos maestros. Miremos lo que nos dice el respecto de 2 de Pedro. Para que usted empiece a ver que esos falsos profetas y esos falsos maestros son los hechiceros que habla aquí la palabra de Dios. Seducen al pueblo, a las almas inconstantes. 2 de Pedro capítulo 2, verso 18. Los hechiceros son esos falsos profetas y falsos maestros que se dejan llevar por el amor al dinero. Acuérdense que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por el amor al dinero muchas personas tuercen las cosas, tuercen la verdad, inclusive tuercen hasta la misma palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 2, verso 18. Estos falsos maestros y falsos profetas, miren lo que dice la palabra de Dios, hablan palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
O sea, a los mismos cristianos los hacen caminar por caminos torcidos. ¿Por qué? Porque son muy elocuentes, utilizan palabras muy refinadas, muy bonitas, muy rimbombantes y hace que las personas terminen en la mentira. ¿En la mentira cuál es? La mayor mentira, el amor al dinero. Creer que con el dinero puedo yo alcanzar los beneficios de Dios, puedo tener los milagros del Señor. Trae tu ofrenda al altar y el Señor te va a complacer todas las decisiones de tu corazón, todas las peticiones de tu corazón. Falso de toda falsedad. Dios no nos necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él lo que quiere de nosotros es nuestro corazón. Corazón humilde, corazón arrepentido. Pero como buenos creyentes, como buenos amadores de la palabra de Dios, sufragamos y hacemos partícipe de los gastos que tiene una iglesia, que eso es una cosa diferente. Lo hacemos por amor a Dios, pero no para conseguir beneficios de Dios. Acuérdense que Dios bendice al dador alegre. ¿Y cuál es el dador alegre? Aquel que da no esperando nada a cambio, sino que lo hace por amor a la obra de Dios. Entonces, los hechiceros, los grandes hechiceros, son los falsos profetas y los falsos maestros que utilizan la misma palabra para seducir a la gente y sacarle su dinero. Hechicería se denomina seducción o engaño. Y engaño es cambiar la verdad por mentira o la mentira por verdad. Porque mire que usted está puesta. La hechicería como obra de la carne, no es obra de Satanás. ¿Amén o amén? Entonces tengamos en cuenta eso, que la hechicería es obra de la carne. Obra de la carne, de un corazón que no tiene a Cristo en su corazón, que está apartado de la palabra de Dios. Y eso normalmente lo vemos, ¿en quién? En los falsos maestros, en los falsos profetas que utilizan la hechicería, o sea, el poder de la seducción, porque son muy elocuaces, utilizan palabras muy elegantes, muy rimbombantes, inclusive utilizan la misma palabra, tergiversando la verdad y el objetivo de la palabra para sacarle dinero a la gente. Y de aquí que tengo una mala fama en la iglesia cristiana porque dice que nada más van a darle el diezmo al pastor. Por eso, si sacaran el diezmo de la iglesia, más gente fuera de la iglesia y menos gente quisiera ser pastor, porque es que muchas personas quieren ser pastor simplemente por los diezmos. Ahora, a la inversa, ahora, eso vimos un corazón que no tiene a Cristo. Un corazón que no tiene a Cristo, sabemos que adultera, fornica, hace obras de inmundicia, practica hechicería y hace todas estas cosas. Pero un corazón que tiene a Cristo, ¿qué hace? Miremos lo que nos dice ahí mismo, Gálatas 5:22. El corazón que tiene a Cristo da fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Aquí nos lo dice la misma palabra, cómo se actúa. Por eso dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Usted conoce a una persona por su fruto, si tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene a Cristo en su corazón. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, la persona que tiene a Cristo en su corazón, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da amor hacia los demás. Empezamos a ver las personas con amor. Vivimos en paz con todo y empezamos a tener confianza en Dios. Empezamos a creerle a Dios. Hay muchas personas que no le creen a Dios. ¿Sabía usted eso? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. La promesa de Dios te dice, ve, arrepiéntete y conviértete y vendrán tiempos de refrigerio a tu vida. No le creen a Dios, empiezan a hacer cosas a su manera para buscan refrigerio a su manera. ¿Cómo buscan refrigerio? ¿Me una lotería? Si me gano la lotería, seré feliz. Si puedo pagar tal deuda, seré feliz. Usted empieza a hacer cosas para pagar esa deuda. Resulta que la felicidad no está en pagar la deuda. Porque muchas personas pagan esa deuda y después se meten en otra. Entonces, ¿dónde está la felicidad? En tener a Cristo en el corazón. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya empieza a hacer las cosas como Dios manda. Empieza obviamente a enfrentar las situaciones, a pagar sus obligaciones, a no meterse más deuda, a frenar ciertos gastos que usted tiene por ahí que de pronto lo están llevando a tener esa cantidad de deuda. A planificar sus gastos, que es importante que nosotros planifiquemos los gastos. Porque muchas personas gastan más de lo que ganan. Y si uno gasta más de lo que gana, ¿qué pasa? Termina endeudado. Tenemos que gastar menos de lo que ganamos. La clave de la riqueza está en eso. Primero, en obedecer a Dios. Y segundo, en gastar menos de lo que ganamos. Usted puede ya vivir holgadamente y puede tener un remanente. Pero dirá muchas personas, es que lo que gano no me alcanza. Sí, pero como no le alcanza, usted empieza a endeudarte. Entonces ahí viene el problema. Si no le alcanza, frénese. Empieza a satisfacer las necesidades con lo que usted gana. Sí.
Pero no a tratar de comprar cosas que usted no puede comprar, de gastar dinero en lo que no puede gastar. Tiene que frenarse en esa parte ahí, el ser un buen mayordomo. Tenemos que aplicar la mayordomía, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida económica también. Un buen mayordomo, el que sabe administrar los recursos que Dios les da. Y cuando usted empieza a administrarlo bien, entonces dice el Señor, en lo poco supiste administrar bien, te daré más. Porque en lo poco te puse y fuiste fiel, entonces te daré, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. ¿No lo dice? Es una gran promesa. Si en lo poco eres buen administrador, entonces te pondrán en lo mucho por sí. En lo poquito que tienes eres mal administrador, ¿cómo Dios te va a dar más? Si eres mal administrador, eres un derrochador. Gastas más de lo que ganas. Tenemos que empezar a dominar eso. Claro, esta enseñanza no iba para la finanza, pero me desvió un poquito. Entonces, ¿en qué consiste la perversión humana? En que el hombre no puede ayudarse a sí mismo. El hombre, para poder recibir una ayuda de parte de Dios, tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer que bajo su propia condición, bajo sus propias decisiones, bajo su propia forma de pensar, no puede salir del estado de postración en que está. En otras palabras, reconocer ante Dios, no ante el hombre, que es pecador. Porque muchas personas dicen, no, yo no soy pecador, pecador es fulanito, mira, que tiene 2 maridos, tiene 2 mujeres, tiene no sé qué cuánto. Está señalado otro, no. Cuando nosotros no reconocemos nuestra falta, Dios no nos ayuda. Porque Cristo vino, ¿por quién? Por pecadores, dijo el apóstol Pablo. Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Si usted no reconoce que es pecador, Cristo no lo puede ayudar. Porque Cristo vino por pecadores. Y todos somos pecadores. El que diga que no es pecador hace a Dios mentiroso. Entonces, el hombre no puede ayudarse a sí mismo. Tiene que reconocer su condición para que Dios pueda ayudarlo a usted. Tiene que reconocer que es pecador, que es igual a Satanás. Sí, porque somos perversos, somos mentirosos y estamos condenados. Igualito a Satanás, el que no tiene corazón, no tiene a Cristo en su corazón. ¿Amén o amén? Está igual que Satanás, una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Está condenada. Entonces tenemos que salir de ese estado. Debemos empezar a controlar nuestras pasiones y nuestros deseos, pero con la presencia del Espíritu Santo, solo no podemos. Entonces, esa persona que es igual a Satanás, que es pecador, que es mentiroso, que está condenado, necesita el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo tenemos en nuestra vida cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. O sea, cuando yo reconozco que soy pecador y que estoy perdido, que estoy en un estado de postración, ¿qué idea se me viene enseguida? Necesito un Salvador. Y el único que me puede salvar es Cristo. Cuando Cristo llega a mi vida, o sea, cuando lo hago Señor y amo de mi vida, viene el Espíritu Santo. Y Él es el que me convence de justicia, de pecado y de juicio. Y empezamos a dejar de ser hijos de Satanás para convertirnos en hijos de Dios. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, desafortunadamente se lo digo, lo dice la palabra, no lo digo yo, somos hijos de Satanás si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. El único que es hijo de Dios es Jesucristo. Y nosotros nos hacemos coherederos, nos hacemos hijos de Dios en forma de que aceptamos a Cristo, al verdadero Hijo de Dios, en nuestro corazón, lo obedecemos. Es cambiar nuestra forma de pensar. Es lo que se conoce en la Biblia como proceso de regeneración, cambiar nuestra forma de pensar. Obedecer a Dios. Entonces, después que cambiamos nuestra forma de pensar, empezamos a obedecer a Dios. Vea, la mayor prueba de obediencia, la mayor prueba de amor a Dios es la obediencia. Usted no puede decir que ama a Dios y usted hace lo que le da la gana. Usted no ama a Dios. La única forma, la única prueba que demuestra de que amamos a Dios es que lo obedecemos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de actuar con base en el cambio en la forma de pensar, en la obediencia al Señor. Y pasamos de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios, con base en la conversión. No solo con el arrepentimiento, porque arrepentidos hay muchos. Vea, no todos los que van a la iglesia, ojalá no pase esto aquí, no todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Están arrepentidos. Muchos están arrepentidos porque ven su condición calamitosa, están postrados, están enfermos, están en estado de necesidad, pero no se han convertido. O sea, no han cambiado su forma de actuar. Están cambiando su forma de pensar. Pero ese es el primer paso, el arrepentimiento. Entonces, ora al Señor para que todos lleguemos a la conversión. Y si ya llegamos, gloria a Dios, a la conversión, cambiar nuestra forma de actuar. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de actuar, imagínense ustedes lo que pasa. Empezamos a vivir una vida nueva. ¿Y qué es vida nueva? Dejamos de hacer lo que antes hacíamos. El pecado en el que estamos metidos lo dejamos de hacer. Y si estamos metidos en pecado, empecemos a aborrecer eso que Dios aborrece.
¿Qué es lo que Dios aborrece? Todas las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, todo eso lo odia Dios. Empecemos a odiar eso para que podamos decir nosotros que somos hijos de Dios, para que podamos identificarnos como hijos de Dios, para andar en vida nueva. ¿Y qué es vida nueva? Mire lo que nos dice Romanos 6:1. Aquí nos dice qué significa ser vida, qué es vida nueva. Es estar muertos al pecado. Muertos al pecado es que ya el pecado no me mueve. Es que ya no quiero pecar porque ya lo aborrezco. Eso significa vida nueva, morir al pecado. Muertos al pecado. Romanos capítulo 6, verso 1. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, si ya usted murió en el pecado, ¿cómo va a seguir pecando? O sea, no se ha arrepentido, no se ha convertido al Señor. Usted no va a seguir pecando. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Vida nueva es decirle no al pecado, aborrecer lo que antes amábamos y amar lo que antes aborrecíamos. ¿Qué aborrecíamos antes? Oh, ir a la iglesia un domingo. No, hombre, yo mejor me voy para la playa. No, hombre, mejor voy a hacer tal cosa. No, empieza usted a amar eso. Cuando usted tiene amor por congregarse, es una prueba de que usted ama a Dios. Porque la misma palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos, no como algunos tienen por costumbre no hacerlo. Porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, empieza a debilitarse nuestra parte espiritual y nuestra parte carnal empieza a surgir. Vea, una vez una anécdota, una persona un ministro, un misionero iba a los pueblos, a las veredas, inclusive se metía en el monte a predicarle a las personas. Y una vez llegó a un monte, a una selva esa bien inhóspita, y empezó a predicarle a un cacique indígena de los indios. Y este cacique se convirtió al Señor. Bueno, se convirtió, aceptó a Cristo en su corazón, hizo la oración de fe, todas estas cosas, y le dejaron una palabra y la siguió leyendo. Como a los 2 años volvió otra vez el misionero y le preguntó al cacique, ay, ¿cómo te ha ido en tu vida cristiana? ¿Para ti qué es la vida cristiana? Y dice, wow. Y se queda el cacique mirando lejos y le dice, la vida cristiana es como enfrentarse a 2 tigres, un tigre blanco y un tigre negro. Ah, se enfrenta el tigre blanco y sí, entre mi corazón hay 2 tigres, un tigre blanco y un tigre negro. ¿Y quién gana? El que alimente más. Si usted alimenta al tigre blanco, que se refiere a la parte espiritual, lee palabra, ora, se congrega, el tigre blanco empieza a robustecerse. Y el tigre negro queda como un gatico y sale corriendo del tigre blanco. Pero si usted empieza a alimentar la carne, los deseos de la carne, el querer hacer lo que hace la carne, y no alimenta al tigre blanco, ¿qué pasa? El tigre negro se come vivo al tigre blanco. Muy buen ejemplo para enseñar, para entender lo que sucede en el corazón del hombre. Depende de usted, ¿qué alimenta usted? Usted será un cristiano o será un hijo de Dios o un hijo de Satanás. ¿Qué alimenta usted? Si alimenta el pecado, se regocija en hacer el pecado, se regocija en hacer las obras que Dios no quiere, pues será un hijo de Satanás y Satanás dominará su cuerpo, su pensamiento. Satanás es puerco, Satanás utiliza muchas artimañas, pero donde él ataca es en nuestra mente, nada más. Él toca en nuestra mente, puede tocar nuestro cuerpo, puede hacernos doler algo en nuestra parte de nuestro cuerpo para que no sigamos caminando en el camino de obediencia. Él lo hace. Nada más, ese es su campo de acción, en nuestra mente, y puede atacar nuestro cuerpo, hacernos sentir un dolor. Pero hasta ahí, no llega más nada. Matar no puede matar a nadie. El único que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno es Dios. Pero hay muchas personas que tienen más miedo a Satanás que a Dios. Y a Dios hay que tenerle miedo, ¿y sabe usted? El Salmo dice, a Él sea nuestro miedo, nuestro temor hacia Dios. Pero no a Satanás. Satanás está vencido, es un enemigo vencido. Pero Él gana fuerza en nuestra vida cuando nosotros empezamos a hacer las obras de la carne. Empezamos a pecar, empezamos a deleitarnos en lo que antes hacíamos, empezamos a vivificar el pecado. Ahí, ese es caldo de cultivo para Satanás. Aquí poco me gusta hablar de Satanás, aquí hablamos más de Cristo, pero no tenemos que pasar desapercibido que tenemos un enemigo grande, el cual tenemos que estar apercibidos para poder ganar en esta lucha espiritual que nosotros tenemos. Entonces, nuestro actuar debe estar influenciado por el Espíritu Santo. Pero muchas personas cambian su actuar en lo público, pero en lo privado siguen en la vida mundana, siguen haciendo las cosas indebidas ante los ojos de Dios. Eso ante los ojos de Dios, ¿sabe cómo se llama? Religiosidad.
Los religiosos tienen la particularidad de que alaban al Señor, alzan los brazos, van a la iglesia, pero en lo último, en la intimidad de su corazón, anhelan y se deleitan en el pecado. Por eso Jesucristo nuestro Señor decía, hipócritas, sepulcro blanqueado, o sea que se ven muy bonitos por fuera, muy cristianos por fuera, pero por dentro son una podredumbre de hueso. Todavía se revuelcan en el pecado. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, cambiar nuestra forma de actuar, ser igual por fuera que por dentro. ¿Amén o amén? ¿Por qué? Primero que todo porque el mundano tiene una característica. El mundano actúa como piensa el mundo y piensa como piensa el mundo y actúa como el mundo dice. Anda en las fiestas, en los deleites, en la parranda, mujerea, hombrerea, si es mujer. Hace todo lo que la carne le fascina y no tiene ninguna apariencia del mundo. Así como piensa, actúa. El religioso no. El religioso se cuida de que no lo vean. Actúa bien, viste impecablemente. Pero en su corazón abriga todavía el pecado. Y cuando nadie lo está viendo, hace las cosas indebidas. Su corazón no está arrepentido. Todavía ama el pecado. Mientras que el cristiano no. El cristiano se comporta como cristiano y piensa como cristiano. Ese es el verdadero, ese es lo que el Señor nos quiere llevar, a que cambiemos todo nuestro entorno, nuestra manera externa de comportarnos, nuestra manera interna de pensar. Al respecto, mire lo que nos dice, ya estamos para culminar, Efesios 5:29, que ya lo leímos al principio, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Jesucristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:29. Y lo importante es que guardemos nuestro corazón. Miremos ahora lo que dice Proverbios 4:23. Para terminar ya, Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y podríamos agregarle la muerte. Todo depende de nosotros. Que si obedecemos a nuestro corazón, acuérdense que el corazón es engañoso, perverso. El único que lo entiende y que lo conoce es Dios, nosotros no. Nosotros creemos conocer nuestro corazón y tratamos de dominarlo a nuestra manera. Pero el único que lo conoce es Dios, por eso tenemos que someternos a la palabra de Dios. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, entrégaselo al Señor. ¿Y qué es entregar nuestro corazón al Señor? Pensar como Él piensa, cambiar nuestra manera de pensar, para que podamos guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida.